acompañan Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex desde las oficinas de Bloomberg en Paseo de la Reforma, y también Alfredo Huerta Chaboya, quien es director de estrategia de AddValue Asesores Independientes. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Francisco. Buenas tardes, Susana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues Juan Francisco, en lo que va del año se ha comentado y lo hemos platicado en este espacio sobre los factores internos que afectan y afectarán al tipo de cambio, como el Telecan y las elecciones. Hemos observado importantes fluctuaciones en nuestra moneda, la cual en los últimos 2 meses ha oscilado entre los 19 y 18 pesos. De acuerdo con tu análisis técnico, ¿cuál es la perspectiva de nuestra moneda en los meses previos a las elecciones y cuál sería el efecto que podría producir en el tipo de cambio? Sí, Susana, buenas tardes. Como acabas de comentar, el tipo de cambio ha estado bastante volátil, ha tenido fluctuaciones básicamente desde 19 pesos, donde ha hecho máximos en las últimas semanas o en los últimos 2 meses, y el mínimo reciente que acabamos de ver apenas la semana pasada, cercano a los 18 pesos. En ese sentido, pues pensamos que este movimiento hacia los 18 pesos se debió prácticamente a un movimiento del mercado, en donde básicamente lo que vino a hacer fue limpiar ciertas posiciones largas ante las expectativas que vemos en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, y también un poco hacia el resultado de las elecciones que conoceremos a principios de julio. En ese sentido, pues el tipo de cambio ha venido nuevamente a repuntar. De hecho, desde el mínimo de la semana pasada de 17,94 y el máximo que apenas vimos ayer de 19,15, pues vimos un repunte o una depreciación del 7% para el peso. Esto tan solo en unas 5 o 6 sesiones para el tipo de cambio. Todo esto pues apunta a que en la primera gráfica, como lo poníamos, pues vemos que el tipo de cambio pues está presentando un repunte muy importante desde los 18 pesos, y en perspectiva pues vemos que hacia adelante niveles de 19,50 serán una resistencia clave para el tipo de cambio. En cambio, en el largo plazo la perspectiva es un poco diferente. Ahí vemos en la segunda gráfica que el tipo de cambio podría haber apenas estado conformando el primero y segundo movimientos de un proceso un proceso impulsivo alcista, el cual consta de 5 fases, por lo que estaríamos hasta el momento concluyendo la segunda, cuya tercera fase podría proyectarlo hacia los próximos meses, hacia niveles de 23,30, y la última y quinta fase hacia niveles de 25 pesos. Esta es la perspectiva direccional que tenemos nosotros del tipo de cambio, aunque obviamente habrá que reconocer que antes de que estos escenarios empiecen a jugar y a tener mayores probabilidades, deberemos ver superada en el corto plazo esta resistencia de 19,50, y posteriormente en el mediano plazo una resistencia más sólida en los 21 pesos. Con todo esto, pues yo te diría que hacia el camino de las elecciones nosotros veríamos factible que pudiera regresar el tipo de cambio a los niveles cercanos a los 20 pesos o inclusive por lo menos a los 19,50 que comentamos como resistencia, y que posteriormente a las elecciones, dependiendo del resultado, obviamente podríamos estar viendo el tipo de cambio con un primer objetivo en los 21, y ya rompimientos por arriba de 21 nos hablarían de escenarios de más largo plazo, cuyos objetivos para el año 2019 podrían estar estimados en la parte técnica entre 23,50 y 25 pesos. En ese sentido, Alfredo, ¿cómo se ha comportado el tipo de cambio dentro del periodo enero-junio con base en otros años electorales? Claro que sí, Susana. Bueno, es interesante, muy interesante, como vamos a ver en la siguiente gráfica, como en los primeros meses del año normalmente no hay una presión cambiaria. Esta viene obedeciendo a factores totalmente internos y de coyuntura. Aquí ponemos justamente los años 2000, 2006, 2012 y 2018 en color rojo. Hasta ahora veíamos y comentábamos que entre enero y marzo quizá establecía un piso el tipo de cambio. En esta ocasión lo hizo a principios de abril. Sin embargo, de ahí, como comentó ya Juan Francisco, ha venido un rebote técnico con fuerza, de estar con una apreciación de hasta 9% en el año, prácticamente números cerrados. Hoy está con una apreciación de tan solo 4%. ¿Y qué vemos hacia adelante? Bueno, que entre abril y junio normalmente factores de cobertura natural tienden a llevar al tipo de cambio con una presión al alza, es decir, en promedio se pueden estar depreciando alrededor del 10% cuando menos en lo que se refiere respecto al dato mínimo, registro mínimo alcanzado, que en esta ocasión, como bien se comentó, alrededor de 17.93, 17.94. Así que en ese sentido, pues va acorde a los años electorales. Hoy traemos la presión externa que tiene que ver justamente con el dólar frente a la canasta de divisas y ante un entorno
entorno donde por políticas monetarias, condiciones también ligados a la reducción del balance que trae la Fed, pueden estar presionando y fortaleciéndose el dólar, así que por ese lado factor externo y por el lado interno, como ya se comentó, negociaciones del TLC y también elecciones presidenciales. Juan Francisco, en línea con tu comentario de la semana pasada, el principal índice accionario en Estados Unidos experimentó una fuerte caída en la última semana. Con base en tu análisis técnico, ¿crees que esta nueva caída sea una oportunidad para participar en el mercado accionario en Estados Unidos? Sí, Susana, pues bueno, durante las últimas sesiones vimos una fuerte caída más o menos del 4%, aunque las últimas 2 sesiones ha logrado cerrar positivo el índice Dow, pues no quita del renglón que seguimos viendo volatilidad en el principal índice accionario en Estados Unidos. En la parte técnica vemos cómo ha estado consolidando entre sus medias de 50 y 200 días y eso obviamente obedece a un patrón que podría evidentemente estar consolidando en nuestra opinión técnica para romper bajista, pero obviamente pues todavía no podríamos ver la confirmación de dicho rompimiento en tanto el índice Dow Jones se mantuviera por arriba de su media de 200 días, como lo pueden ver en la gráfica. Además, pues estamos contemplando que en ese sentido, ahora los 23,600, que es donde se encuentra aproximadamente su media de 200 días, y los 23,000 y los 24,700 puntos, pues representan niveles en los que está convergiendo el índice Dow Jones, continuando con este proceso de acumulación bajista. Resumiendo, yo te diría que realmente estamos en un rango de indecisión entre los 23,600 y los 24,600 aproximadamente, niveles en donde se encuentran su media de 50 en la parte baja, de 200 en la parte baja y de 50 en la parte alta, y que en tanto esté atrapado en dichas medias, pues el mercado no verá definición. Sin embargo, nosotros ya en conclusión estaríamos recomendando estar fuera de este índice en tanto se mantuviera por debajo de los 25,000 puntos, y únicamente un rompimiento por arriba de dicho nivel justificaría volver a posicionarse largos en el mercado. Para los que quisieran especular pisos, pensamos que estos podrían aprovechar en tanto el índice se mantenga por arriba de los 23,500 puntos aproximadamente y de su media de 200 días, pero que un rompimiento por debajo de ese nivel los obligaría a vender las posiciones. Resumiendo, pues vemos que estaríamos actuando con cautela y bajo nuestra perspectiva no participaríamos en tanto el índice Dow se mantenga por debajo de las 25,000 unidades. Bien, pues finalmente, Alfredo, ¿cuál es la expectativa del rendimiento del bono a 10 años en Estados Unidos y qué significa que este se llegue a desarrollar por arriba del 3% anual? Sabemos que este ha sido uno de los factores que también ha impulsado la depreciación del peso frente al dólar. Y es justamente, bueno, una de las condiciones en el movimiento del bono que hoy experimenta niveles prácticamente de 3%, llegó a estar marginalmente abajo en 2,98. Sin embargo, bueno, el escenario que se tiene es que este bono, como se ve en la siguiente gráfica, pueda estar teniendo objetivos aún de alza adicionales. Es decir, niveles alrededor de 3,20 es un siguiente objetivo una vez que empiece a superar de manera más consistente la zona de 3%, que lo llevaría a niveles no vistos desde 2013 a la fecha. En ese sentido, bueno, ¿qué significa? Pues empieza a ser, por un lado, a generar un costo de oportunidad contra el mercado de renta variable. A pesar de estos grandes reportes que estamos viendo de las empresas en Estados Unidos, como ya se comentó, las bolsas están manteniendo un escenario de consolidación, pero con riesgos que vemos más a la baja en términos generales. Y esto, pues indudablemente es esa parte de la curva en Estados Unidos que no se había presionado, el bono a 10 años, a 30 años, que hoy ya experimentan también movimientos de alza. Arriba del 3% también implicaría cierta afectación hacia lo que es la economía real. Hoy en día sabemos que este bono a 10 años pues tiene desde luego condiciones. Aquí está la gráfica en donde se ve un claro rompimiento de tendencia que se dio ya y validó ese movimiento, y hoy está prácticamente en los niveles de finales 2013. El objetivo, como se ve ahí, básicamente puede ser primero en 3,20 y alrededor de 3,60 en el mediano plazo, pero esto tiene una afectación, como viene en el siguiente cuadro, en donde vemos claramente
que es afectación hacia la economía real, que es en los siguientes meses, por la fuerte liquidez de inyección de los bancos centrales, el riesgo de una posible burbuja que pueda tener el mercado de bonos. Esa es otra de las condiciones. Hoy en día, pues sabemos que la Fed está reduciendo alrededor de 420,000 millones de dólares al año entre bonos y bonos con respaldo de hipotecas. Genera una evaluación en el costo de oportunidad contra renta variable y sobre todo también incrementa el nivel de deuda, de la deuda pública del gobierno americano, que hoy está alrededor de 21.5 trillones en su nomenclatura, y sobre el PIB, que ya alcanza cerca del 108%. También afecta a la deuda privada a empresas y también a familias, el tema de hipotecas, el tema de autos. Se empieza a contaminar un escenario de cambio cuando se dan estas condiciones, y eso es lo que quizá por eso las bolsas no están teniendo ya un movimiento de alza, porque puede ser un escenario donde se esté gestando un cambio de inercia entre el mercado de deuda y en el mercado de renta variable. Bien, pues muchas gracias por el análisis de esta tarde. Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, y Alfredo Huerta, director de estrategia de AddValue. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Susana. Muchas gracias. A ustedes.